Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al capítulo 16 de P de Política, este espacio donde semana a semana analizamos y comentamos lo que va haciendo este proceso constitucional 2023. Yo soy Matías Yeneret y aprovecho de saludar a mi compañero Rolando Arbear. Rolando, ¿cómo estáis? Bien, bastante bien. Oye, partamos. Aclaración antes de partir. Este capítulo lo estamos tirando con un par de días de atraso para poder comentar las enmiendas que se ingresaron, dado que el plazo era hasta el lunes en la noche, entonces por eso se atrasó 2 días el estreno. Ahora sí, Rolando, te pregunto, ¿qué pasó esta semana? Aparte además de las enmiendas que Eh, ya lo estoy adelantando, pero ¿qué es lo que ha estado pasando durante los últimos días? el lunes a las 23:59 se lanzaron, se acabó el plazo, perdón, para presentar todas las indicaciones. Al final, según lo que declara la prensa, son más de 1.000 las indicaciones, 1.000. Yo lo que calculé, o sea, lo que escuché en la prensa especializada, decían que eran 1.099 enmiendas al texto de la comisión experta. Yo creo, sin tener mayor información de haber leído lo que sale, es que la mayoría debe ser en derechos sociales, yo creo. Siempre ha sido así, en la parte de la comisión experta, la mayoría fue en esa parte. La diferencia es que en la comisión experta lo que se hizo fue negociar, eh, tomaron todas las enmiendas de cada uno, ponte tú, sobre un artículo, sobre un capítulo, la negociaron todo en una redacción que le hiciera sentido a todo y rechazaron todas las enmiendas sin revisarlas. Rechazaron todas las enmiendas y aprobaron e ingresaron una nueva y esa es la que aprobaron. ¿Cachai? Entonces al final en la parte de la comisión experta no se revisaron las 921 enmiendas. Claro, Eso yo no creo que pase ahora. Yo creo que van a darse la lata de ir una por una, pero tienen ¿cuánto? 3 meses y después que se meta la comisión experta a revisar, otros meses, no sé. Entonces al final es totalmente contra el tiempo. ¿Qué pasó también? Esta semana van a escuchar en audiencia a las... ¿Cuántas fueron al final, Matías? ¿9? Las que entrar iniciativa 31. popular. Oh, lejos del número. Sí, 31. 31. Estaba perdido. 31 enmiendas que superaron, iniciativas populares de norma, perdón, que superaron las 10.000 firmas, ¿Mm? que son 31, es bastante. Y les van a dar espacio para que se expliquen, probablemente les van a hacer preguntas, van a tener una presentación. Y a partir de eso va a servir como para discutirla y después votarla. A mi parecer, estas van a ser incluidas como una enmienda, como si lo hubieran presentado cada una de las bancadas, como si fuera una enmienda más. Ponte tú, si una enmienda afecta al artículo, no sé, 80, cuando se discuta ese artículo, van a votar la enmienda que afecta a la iniciativa popular de norma, ¿cachai? Básicamente eso es lo que pasó esta semana. Lo importante, yo creo, acá es la importancia del acuerdo que lleguen las bancadas, sobre todo en los apoyos, porque si siguen el mismo mecanismo como lo han hecho como lo hicieron en la comisión de expertos, lo más probable es que discutan y después voten todo al final. Entonces van a tener tiempo de varios meses negociar, Claro. para poder negociar redacción, tanto, tanto. Entonces, la primera parte de por lo menos de este primer mes, no es muy útil para ver cómo van avanzando las cosas. Pero más bien lo que uno tiene que fijarse es como es como la redacción que tiene cada indicación, qué tan polémica es y para ver si los otros lo van a aprobar. Porque si la derecha en sí aprueba todas las indicaciones que presentaron, sea cual sea la derecha, prescindiendo de la izquierda, porque pueden hacerlo, no, la izquierda va a llamar a votar en contra, como lo fue en el proceso anterior, pero al sentido contrario de derecha-izquierda, ¿cachai? Oye, Entonces, antes de entrarnos en ese debate, me gustaría agregar que además esta semana están, aparte de las audiencias de los representantes de las iniciativas populares, también están recibiendo las mismas audiencias que ya llevan un mes. Por ejemplo, esta semana van a recibir al general director de Carabineros, a altos cargos administrativos de la PDI, etcétera, para escuchar temas de seguridad. Y me gustaría agarrarme del tema del ingreso de enmiendas, justamente para abrir un poco la conversación, y contar que, bueno, efectivamente hay enmiendas ingresadas por el Partido Republicano, otras por Todo Chile Vamos, otras solo por la bancada de René Bópoli, otras ingresadas solo por la UDI,
Y hay unas que están ingresadas por toda la oposición, Partido Republicano y Chileno, bueno, además de las del oficialismo. ¿Por qué habría un interés, sobre todo en las enmiendas ingresadas en conjunto entre el Partido Republicano y Chileamo? Bueno, básicamente porque ya de entrada tienen los votos suficientes para aprobarlas, ¿cierto? Que son, necesitan 30, Sí, claro. en total suman 33, si no me equivoco. ¿Cuáles son? Estas son cuatro. Lo primero es el tema de la libertad en el tema de la salud. Y dice que cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas. El segundo es el tema de las pensiones. Dice, el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias de los fondos que se generen, garantizando su propiedad así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Tercer tema donde hay acuerdo en la derecha, el derecho o deber preferente de los padres en materia educacional. Dice, las familias a través de los padres o en su caso de los tutores legales tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Y el cuarto punto donde hay acuerdo, y que este es el más polémico porque no sabemos si existe la facultad para aplicarlo o no, es la creación de un capítulo en el texto constitucional que se titula Defensa Nacional o Fuerzas Armadas. Agregar un capítulo en torno a eso. Te pregunto, Rolando, dado que el Consejo está trabajando sobre lo que hizo la comisión experta y que tienen facultad para agregar, modificar o eliminar artículos o parte de ellos, ¿puede el Consejo Constitucional agregar un capítulo? Mira, hay discusiones sobre si se puede agregar un capítulo nuevo, porque esto lo hizo la comisión experta. Ellos discutieron sobre el índice que iba a tener esto. Ese índice se aprobó. Entonces puede ser de que esto pase porque alguno de los consejeros vaya a la Corte Suprema al Comité Técnico de Admisibilidad, sobre todo, que es lo que está conformado para resolver esta disputa y que definan si es admisible o no según las reglas que salen en la Constitución. Pero si nadie va a alegar, probablemente no vaya a haber ninguna, ¿cómo se llama? No va a actuar por sí misma el comité técnico, por lo tanto, puede que pase colado y pase nomás que se apruebe. Entonces, también depende de que en este sentido sí necesites a la izquierda para poder sacar este nuevo capítulo, porque esta gente Mm, podría eventualmente presentar esta reclamación y esta podría ser aprobada básicamente por el comité técnico de que es inadmisible y quedar fuera. sí, de hecho, aunque, como tú decías, el comité técnico no actúa de oficio, sino que necesita que haya una reclamación formal. Evidentemente, el oficialismo no ha hecho ninguna porque esto todavía no se discute, pero sí han reclamado a propósito de esto, al oficialismo o aparte del oficialismo, la verdad, no le gusta que haya un capítulo solo de Fuerzas Armadas. De hecho, esta conversación la tuvimos también con Rodrigo Rettig en el especial de las elecciones. Claro, claro, claro. Y él ahí daba argumentos para el que le interese ese tema de por qué no tenía que haber un capítulo, o por qué no es lo ideal que haya un capítulo explícito para las Fuerzas Armadas y de orden. Pero en fin, esa es una discusión que queda abierta. Entonces, ¿se puede o no se puede agregar capítulo? Bueno, quedará a Hay merced, que ver que si alegan o no ante el comité técnico. Así es como una efectivamente. cosa. Porque básicamente, si algo roza lo inadmisible, cualquiera juntando ciertas firmas podría ir a alegar. Y me da la impresión que si la bancada de la izquierda actúa en conjunto, puede alcanzar de más las firmas necesarias para poder ir Presentar a el contra. reclamo en el fondo, claro. Sí, sí, sí. Sí. Oye, hablando de reclamos, hay toda una discusión que incluso se ha puesto desordenada y que corre el riesgo de que se entromezcan intereses políticos particulares, intereses electorales, en torno al sistema electoral. Es un tema Ujú. más donde tú te manejas harto. Entonces, no sé si nos puede explicar a quienes estamos acá de qué se trata esta discusión, cómo podría afectar, qué cosa es correcta modificar, qué cosa la verdad es que es un capricho o podría ser incluso contraproducente, etcétera, etcétera.
Sí, mira, respecto a eso, o sea, si te vas a lo más atrás posible, yo creo que quizá es algo que ni siquiera tendría que haber estado en discusión una constitución. Pero uno entiende que encontraron que era el momento para hacerlo porque si no, no lo iban a hacer en el Congreso. No. No se iba a hacer nunca, porque afecta a los propios intereses de las personas que se ven afectadas. Por lo tanto, bueno, lo discutieron. El punto es acá que lo que quieren hacer es rebajar de 155 a 132 diputados. Mm, Y eso, esa pérdida de 23 escaños, básicamente sería eliminando todos los distritos que eligen 8 y 7 y 8 diputados y rebajarlo solo a 6. ok, ¿Cuál es el problema? Dicen, no, pero es que más gasto, así le damos a la gente que vamos a ahorrar plata y todo el tema. Entonces tú te ponías a pensar, ya, si quieres ahorrar plata, bueno, ahorra plata, pero esa plata se ahorra ¿para qué? ¿Para ahorrarla infinitamente? Se va a gastar en algo porque llega un momento en que ya hay que invertir en más hospitales. Y las mismas personas que dicen que es un desperdicio de plata van a negarse a construir los hospitales con la plata ahorrada. Entonces es una cuestión de ahorrar plata porque sí, mm, básicamente. Eso yo creo que es un capricho, porque con parlamentos estables en cantidad, en número, en sistema, es más fácil de que las cosas funcionen y que se genere estabilidad política, que se busquen, se acostumbran los mismos actores políticos a buscar formas de cómo gobernar. ¿Cachai? claro. La gente se adecua, se adapta al sistema electoral. Eh, y lo que pasa es que cuando tú disminuyes los diputados, em, se hace más desproporcional, entonces van a haber regiones que tengan muchos más diputados de los que merecen, o la mayoría va a tener menos diputados de los que necesita según su población. em, y sobre todo que los resultados que se van a dar van a ser que entren menos partidos, que parece más deseable, que es lo que buscaba ahora la comisión experta, de que entren menos partidos a tener escaños, pero también de que solo queden los más grandes, ¿cachai? Mm, Que sea mucho menos plural el sistema político y que entren partidos. Por lo tanto, el Partido Republicano, que ha tenido buenos resultados electorales, nunca, no creo que obtenga el 35% que tuvo ahora, pero seguramente va a andar en torno al 20%. eh, Estoy suponiendo, obviamente. ujú, eh, Finalmente va a verse favorecido porque porque teniendo altos porcentajes de votos vaya a sacar diputados, pero ponte tú, teniendo a veces 10%, puedes quedar con muy pocos diputados quedando fuera, claro. porque hay menos posibilidad de ganar, ¿cachai? Entonces, al final termina siendo, se ven favorecidos los partidos muy grandes y fuerzas que no les fue tan bien en la elección anterior podrían quedar fuera, incluyendo las mismas fuerzas oficialistas, considerando que esto se suma con las otras reglas que se podrían aprobar, como son los umbrales mínimos, etcétera, etcétera. Claro. Ya, definitivamente no te noto convencido con la idea de reducir la magnitud de los distritos, Es que pero también, no creo que cumpla con lo que se dice, o sea, aunque suene raro citar al presidente, no podéis jugar a buscar menos democracia, sino más democracia, ¿cachai? Más posibilidades de que gente salga electa. Reducirlo no estoy diciendo que sea menos democrático, pero estáis reduciendo la posibilidad, ¿cachai? de que otros Estáis, entren al juego, claro, sí, se entiende. sí. Oye, y junto con esto hay otro ingrediente que quizás puede complejizar aún más el debate, que es el tema del redistritaje, que entiendo que también Ujú. se ha conversado. No sé si nos puede explicar, bueno, en qué consiste y qué consecuencias tiene. Mira, en la ley actual, las comunas de Chile, que son las 346, tienen que estar reunidas en distritos. Lo que tiene que, las condiciones que es que tiene que ser un grupo de comunas formando un distrito. Las comunas tienen que formar entera el territorio de la comuna un distrito, ¿sí? Y los distritos tienen que ser de comunas que estén contiguas, que estén pegadas entre ellas. ¿Cachai? No pueden ser repartidos por aquí y por ahí. Esa es la base. Y ahora en el país existen 28 distritos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú reduces la cantidad de 28 a, no sé, 20, ponte tú, para poder hacer calzar este número menor,
existen varias posibilidades. No necesariamente es malo esto, ¿ah? Porque el tema es que cuando tú fusionas distritos y teniendo como límite máximo 6 diputados, necesariamente significa eliminar diputados. Obviamente, porque ponte tú, imagínate la región de O'Higgins. Tiene un distrito con 4 diputados y uno con 5 diputados, ¿sí? Que son el 15 y el 16 en este Ujú. minuto. Para fusionarlo los dos en un solo distrito de O'Higgins, ¿sí? Es 4 más 5 9. Pero como le limitas el máximo a 6 diputados por distrito, ya tienes que eliminar 3 diputados del Congreso. ¿Cachai? O aunque lo dejaras con el límite de 8 igual tienes que sacar a uno Exacto. al menos. Entonces, claro, ya, ok, se entiende. ¿Cachai? Entonces, la forma más adecuada de eso sería o aumentando la cantidad de diputados, que obviamente eso no va a pasar, o más o menos como saltándose como los territorios de las regiones. Como por ejemplo, si hay una comuna como, no sé, para hacer que los distritos sean de la misma población. ¿Cachai? Si hay una como, no sé, pues si De la misma mm, cantidad, decís tú. de población, Claro, ¿cachai? sí. De tú, si el Maule tiene 1 millón de habitantes y O'Higgins tiene 800.000, entonces para que ambos tengan, no sé, 900.000, pasar un par de comunas del Maule a un distrito en O'Higgins, algo así. Es confuso, en Chile nunca se ha hecho, pero podría ser, ¿cachai? Porque no hay forma de hacer calzar los números así. Mm. O sea, Y- ahí hay un tema me imagino que comunas aledañas que forman un distrito tendrán, en la teoría al menos, ciertas características similares y problemas con partidos que lo hacen votar de cierta manera. Si uno se pone a hacer una Sí, pegatina de comuna, no se puede, no sé, quizás es un riesgo. sí, podría ser. Es que el tema es que también las regiones a veces son por puro clientelismo, populismo electoral, de que vamos a crear la región de Chiloé. Así fue, se creó la Sí, región po, de Ñuble, sí, po. ¿cachai? Como regiones enanas, 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 porque la gente sintió que sí nomás, ¿cachai? Pero que las comunas que están en Ñuble se sientan parte de Ñuble es solamente porque la Constitución dice que esas comunas forman esa región nomás. No tiene que ver con un tema necesariamente como de identidad. Estoy de acuerdo. Oye, en honor al tiempo, que nos Sí, encantaría quedarnos más rato conversando, claro. yo sé que quedan 5 meses para el plebiscito de salida, 17 de diciembre. Plebiscito de salida donde vamos a tener que votar o a favor o en contra del texto. Te pregunto, y a propósito de que esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, empezaron a sonar de nuevo las alertas en ciertos grupos de lo que uno podría llamar el centro político, centro izquierda, centro derecha, particularmente centro izquierda diría yo. Empezaron a saltar las alertas en torno a la actitud que podría estar tomando la derecha o cierta parte de la derecha de dejar fuera a quienes piensan diametralmente distinto, en este caso refiriéndose a Unidad para Chile, que son los otros que tienen representación. Ahora va la pregunta. ¿Cómo tú ves esta situación? Te pregunto si se están cometiendo o no los mismos errores en los que cayó la convención. Y más allá de dar un pronóstico, que las encuestas ya lo están dando y no son alentadores, ¿cómo ves tú el panorama del plebiscito de salida? A propósito de lo complejo que lo muestran las encuestas, pero también qué se podría hacer para dar vuelta al partido, pensando que además es un proceso que suscita pocos ánimos, que está, yo creo que a propósito, tratando de pasar piola, pero si no entusiasma, ¿cómo esto puede terminar con una votación favorable? Sí, mira, hacer como un pronóstico es difícil, ¿ah? Porque las encuestas no han sido como muy hábiles en encontrar como en predecir, ya no lo hacen. Pero más bien que las cosas podrían cambiar de aquí en adelante, ¿cachai? Cómo se comportan las personas y los partidos y los políticos en sí. Entonces, pero como hasta ahora, no se aprobaría por mucho. Y la verdad que yo creo que la culpa la tendría el Partido Republicano. Ahora, habría que esperar como si tienen apertura a negociar. ¿Por qué empezamos a hablar todo esto? Porque tal como tú dijiste, que encuentro que tienes razón, la mayoría del problema tiene que ver con que muchas de las propuestas son fuertemente eh, para que los militantes del Partido Republicano se sientan parte representados y sientan que esta es su constitución. Claro. Algo así salía en la prensa la semana pasada, como el fin de semana, de que las ideas del partido se vean reflejadas, porque para representar su mayoría, porque son mayoría. Ujú. Eh, el punto es que
por sí solos no pueden sacar ninguna propuesta, eso eso está descartado. Y, y lo único que van a buscar es como, si no se aprueba ninguna de las que ellos dicen, van a decir, ocha, lo intentamos. Entonces, como no se aprobó ninguna, quizá vamos a votar en contra. ¿Cachai? Entonces, Claro, esa falta de responsabilidad se va a notar solamente, se va a notar si son responsables o no, perdón, en cuanto se vea que están abiertos a negociar estas cosas. Eh, Porque hay muchas cosas que ellos yo estoy seguro que hay muchas cosas que ellos ponen como el tejo pasado, como lo dicen ellos. Eh, es decir, como cosas que son fuertemente identificables contigo y que son súper radicales, que tú sabes que nadie las va a aprobar, pero que las ponís como para que se llegue a un punto intermedio en la negociación. Eso pasa en el Congreso todos los días, ¿cachai? claro. Como, no sé, pena de muerte para las personas que asaltan en la calle. Pero tú sabes que nadie va a aprobar eso, entonces, bueno, negocia. Hay pena de muerte para quien sí, para quien no, ¿cachai? Claro. A eso voy. Eso yo creo que es lo que van a hacer, pero hay que ver cuál es la disposición de abrirse. Porque si se abren y también son responsables, en ese sentido, sería muy admirable de su parte, pero eso va a hacer crecer la tensión interna dentro del partido, que ya hay Mm, voces, sobre todo se les llama un voto, un no militante, un sé, voto. es un militante, un voto liderado por el senador Edwards, pero yo no he visto que el senador Edwards sea así de radical, de que esta cuestión, ¿para qué? ¿Cachai? No hay para qué aprobarla, ya rechacemos no más de una. Que el mismo José Antonio que está en contra de esa postura. Claro, una postura de win-win. En el fondo, ya, a ver, voy a rebobinar para sumarme a tu comentario. Cuando eligió el Consejo Constitucional y Republicano en ese minuto tenía 23 escaños, antes de que se cayera uno, Em, bueno, evidentemente todos salieron a celebrar y muchos analistas del Partido Republicano decían que esto era un win-win, porque en un escenario el Partido Republicano hacía la constitución a su antojo, o al menos la derecha, y se aprobaba esa constitución. Y si es que no se aprobaba esa constitución, en el peor de los casos, quedábamos con la actual, lo cual para el Partido Republicano también era una situación ideal. Recordemos que ellos parten en contra del proceso. Entonces, está esa tesis del win-win en ciertos grupos del Partido Republicano. Mi pregunta es, Pero Rolando, acá, perdón que te interrumpa, mi pregunta ¿es real esa tesis del win-win? Porque lo que yo veo, muy a priori, y lo comento muy rápido, es que si no se aprueba la Constitución, el Partido Republicano demuestra una falta de liderazgo y de responsabilidad, y pensando en la presidencial, los puede complicar, que es lo que le pasó, creo yo, en parte al Frente Amplio en la convención. Demostraron que no sí, tenían capacidad de liderazgo de sus propios mundos. yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo no, yo en personal, esto depende de quién lo analice. Yo creo que es lo segundo, o sea, que esto los puede complicar, mostrar una falta de liderazgo, pero al mismo tiempo es como, ya, estamos en contra del proceso, pero vamos a presentar candidatos para poner nuestra idea. ¿Qué pasa si no se aprueba ninguna de esas ideas que ellos pusieron? Bueno, la culpa va a ser de la casta política que no hace nada y que bloquea la mayoría. Sí, también, pero también va a quedar una propuesta que los radicales del Partido Republicano, la más radical, que estamos hablando recién, van a buscar que se rechace. Sí, de Y todas eso maneras. puede quebrar, eso puede quebrar al partido. Y eso no le sirve a ningún partido que se quiebre por la mitad. Mm, El punto, por el otro lado, es que eh, si se aprueban todas las cosas que la derecha quiere de por sí, primero es apoyar todo lo del Partido Republicano y a la centro derecha se lo va a hacer mal. Pero también va a hacer que la izquierda diga, ¿sabes qué? Nosotros lo intentamos, estos se pusieron radicales, partisanos y no aprendieron la lección. Y por lo tanto vamos a hacer lo mismo que ellos y vamos a rechazar esto. Y se va a perder el tiempo. ¿Y a quién le van a echar la culpa? A la derecha que torpedió y nos hizo perder plata y tiempo en en dos elecciones, en un proceso, bla, 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 pero en el Partido Republicano sobre todo porque tenían la mayoría de esa derecha. Entonces, en cierta forma, es una cuestión súper delicada tener una mayoría que necesariamente tenga que hacerse cargo de liderar el proceso. Es súper complicado y ese es el problema de ganar por paliza. Eh, el tema es cómo pueden administrar esto, esa victoria, cómo pueden administrar esa mayoría. Yo creo que siempre van a tener esos descolgados, porque no van a poder votar todo lo que ellos quieren,
y van a tener ese grupo que se va a ir en contra. Pero es como ellos administren esto, quizá mostrándolo como una mayoría que es capaz de liderar el país y ganar la presidencia. Y eso es, Definitivamente y eso es lo que, republicano está en un zapato chino, siento yo. y esto es algo que está por verse, ¿no? Cómo se vayan a comportar. Así nomás, ahora sí, en honor al tiempo, cerramos rapidito, nos escuchamos la próxima Uh, semana en un nuevo capítulo. Chao, chao. chao, chao, chao.